Es un placer saludar y felicitar a la nueva representante a la Cámara, candidata presidencial, que con su fórmula Iván Cepeda obtuvieron una millonaria votación y aceptación del pueblo colombiano. Doña Aída Quilcue nos atiende a esta hora. Futura representante, buenos días y felicitaciones. Muy buenos días, Julio, y toda la audiencia. Gracias por su saludo. Bueno, comienzo por preguntarle el debate de Congreso a esta hora, que es la conformación de mesas directivas. La oposición, ¿qué va a hacer con las mesas directivas? Es decir, ¿van a tener un candidato o simplemente se van a abstener de apoyar a los candidatos que hay hoy, que son del Centro Democrático, del gobierno, de la U, de la política tradicional? ¿Qué va a hacer la oposición respecto a mesas directivas? Bueno, nosotros cuando tuvimos la oportunidad de ser gobierno, se hicieron unos acuerdos entre compromisarios de los distintos partidos y se cumplieron. Yo creo que en medio de este camino tan importante para el país, nosotros cumplimos a la oposición. Yo espero que esta vez se puedan hacer unos acuerdos y nos puedan cumplir, pero con la actitud que veo, bueno, seguramente va a ser difícil, pero nosotros vamos a intentar hacer nuestras propuestas en el marco de los que puedan presentar las directivas. Doña Aída, hay sectores en la oposición que respaldan al candidato y hoy senador Cepeda y al presidente de la República y seguramente jefe de oposición también, Gustavo Petro, en no reconocer al presidente de la Espriella. Hay unos sectores de la misma oposición que sí lo reconocen. ¿Usted de qué lado está? ¿Usted reconoce o no reconoce al nuevo presidente de Colombia? No, yo estoy del lado de la oposición, porque creo que han sido muy evidentes las respuestas que ha dado el presidente Gustavo Petro frente a lo que ha ocurrido y de nosotros del movimiento indígena, porque yo no represento solamente los procesos sociales internos, aproximadamente 13 millones de colombianos que apoyaron y también pues nosotros vamos a estar, como dijimos desde el principio, desde la oposición y no lo reconocemos solamente porque hay pruebas por el fraude, sino porque nos parece muy preocupante que un presidente como Abelardo quiera desconocer incluso la misma constitución política del marco de los derechos que tenemos muchos colombianas. Y en ese sentido, pues nosotros estamos listos para defender la Constitución y defender los derechos que hasta el momento se han dado en Colombia, sobre todas las reformas políticas. Pero, doña Aída, todos los oyentes están de acuerdo con usted, así no hayan votado por usted. Colombia necesita una oposición y ustedes tienen suficientes votos para representar una oposición válida, una oposición que tiene también una gran bancada en el Congreso, donde usted dará parte. Pero para hacer oposición hay que tener a quién oponerse. ¿Cómo se puede hacer oposición si no reconocen al presidente? Pues yo creo que lo que no lo conocemos, pero lo que él ha afirmado, el hecho de ser presidente, yo creo que en la misma campaña, la forma de expresarse frente al país, que va a explicar la campaña en donde dijo a gobernar los que nunca han estado, pues hoy es evidente que es otra cosa. Entonces lo que también la oposición, porque el estatuto de la oposición, claro que nos ha dado ese derecho de oponernos, pero no oponernos simplemente por hacerlo, sino porque hay A ver, perdimos la llamada. Yo creo que ya está por fuera, ¿sabemos dónde está? No, no, señor, pero vamos a intentar remarcarle, Julio. Vamos a remarcarle.
Representante Aida Quinchue, nos estaba usted explicando cómo se puede hacer oposición a un presidente que no se reconoce. Inclusive, su curul obedece a que el segundo en la votación adquiere un cupo en el Senado y usted uno en la Cámara. Es decir, usted reconoce su curul, pero no reconoce la elección. ¿Cómo se puede hacer oposición así? Yo nunca he dicho que no reconozco, bueno, no sé si se refiere a la elección mía. Nosotros estamos elegidos y, y, y cuando digo no estamos, vamos a hacer oposición con argumento es porque han habido afirmaciones demasiado graves de violar la Constitución política, por ejemplo, me refiero al avance de las reformas, al avance de los derechos que hemos tenido en Colombia, sobre todo en las reformas políticas y sobre los pueblos indígenas, en donde también afirman que van a acabar con las entidades territoriales cuando es un desarrollo de la Constitución política. Entonces, de verdad no entendemos en qué país es que piensa gobernar él, porque si él va a gobernar solamente en un sector de los que apoyaron, o va a gobernar para Colombia. Doña Aida, entonces nosotros estamos listos para hacer la oposición, claro, porque es una oposición con argumentos frente a la defensa de los derechos, a la defensa de la vida. Decir también que va a acabar con la paz, que va a acabar con los derechos humanos, cuando la paz es un derecho de todos los ciudadanos y también la paz doña Aida, es un derecho constitucional. Entonces son cosas que de verdad nosotros tenemos todos los argumentos para hacer la oposición. Usted tiene toda la razón y para eso es la oposición, pero no le entiendo es cómo se le puede hacer oposición hoy a un señor que no se le reconoce, no se le reconoce. Gustavo Petro no reconoce el resultado electoral, Iván Cepeda tampoco. ¿Cómo se le puede hacer oposición a un señor en todos los temas que usted ha dicho, que son todos muy respetables, pero mientras avanza, el señor no ha llegado a la casa, no ha llegado a la casa de Nariño? No ha llegado a la casa de Nariño, pero seguramente lo van a hacer, porque lo que miramos es que el Consejo de Estado aún no reconoce el reclamo que se ha hecho en el marco jurídico. Entonces, mientras se da todo eso, pues nosotros tenemos que avanzar en la oposición. Pero eso no quiere decir que lo reconozcamos como tal, sino porque de verdad tenemos que avanzar también en nuestras actuaciones que desde el pacto histórico y desde las distintas fuerzas políticas que nos acompañaron se está haciendo. Sí. Senadora, usted ya aceptó la curul del Estatuto de la Oposición en la Cámara de Representantes, Iván Cepeda lo hizo en el Senado. ¿Ustedes van a insistir en ese llamado a la desobediencia civil? Nosotros, sobre todo yo como proceso del movimiento indígena y social, nosotros hemos venido de la desobediencia civil. Yo quería decirle al país, nosotros no somos simplemente una presencia caprichosa de unas movilizaciones. Yo creo que a nosotros nos vulneraron muchos derechos y en alguna ocasión, me recuerdo en el 2007, hicimos una sesión con todos los pueblos indígenas del país en desobediencia civil por el desconocimiento de muchos derechos que en ese entonces se hicieron y lo vamos a hacer. Claro que sí, porque nosotros no vamos a obedecer órdenes que violen la Constitución política y sobre todo que vayan en unos derechos y que vulneren a un sector del país importante también, y vamos a defender con todas las fuerzas que tengamos para mucha gente que aún espera esa esperanza del país frente a sus derechos, frente a lo que hemos caminado y frente a la presencia viva de lo que estamos hasta el momento, y esa será nuestra desobediencia civil. Senadora, cuando uno la escucha a usted, entiende las preocupaciones frente al nuevo gobierno por el discurso que ha tenido el presidente electo, que es el mismo por el que votaron, hay que reconocerlo, 13 millones de colombianos que están de acuerdo con esos planteamientos del nuevo presidente. Pero en lo que usted menciona no hay ninguna evidencia del supuesto fraude al que ha hecho referencia el presidente Gustavo Petro y además el ex candidato Iván Cepeda, con quien usted hizo fórmula. Su preocupación tiene que ver con el discurso de Abelardo de la Espriella, al cual le pueden hacer contrapeso desde el Congreso, o con ese fraude del cual
no hay hoy ninguna prueba? Yo diría en las dos cosas, tanto el fraude como el discurso, como no el discurso, sino las propuestas que él ha puesto sobre la mesa. Ahora, estoy de acuerdo que hay 13 millones, perdón, hay una mitad de los colombianos que apoyaron esta otra propuesta, pero también hay otros colombianos y un gobierno elegido. Si es que está elegido, tiene que gobernar es para el país, pero lo que veo es que este señor viene sembrando mucho odio, mucho racismo, mucha exclusión, mucho desconocimiento de los derechos, y eso sí nos parece grave porque él no va a gobernar, si es que va a gobernar por esos ciudadanos que lo eligieron, y nosotros también somos un sector importante. Ahora, en nuestra campaña nosotros sí propusimos eso que se llama el Gran Acuerdo Nacional, como lo hizo el presidente Petro. Entonces hemos estado, y lo dijimos el día de nuestra intervención, que estaríamos muy dispuestos a conversar sobre los temas, porque yo creo que Colombia lo que no puede renunciar es al diálogo y a llegar a unos acuerdos importantes para el país, y que no sea lo que estamos viviendo hoy. Pero bueno, nosotros estamos listos para lo que corresponda, porque también venimos de la lucha por los derechos, así es de que esta vez no va a ser la excepción. Senadora, no hay que olvidar tampoco que el gobierno o el país que le va a entregar el presidente Petro al presidente electo de la Espriella es un país en el que las masacres no se han detenido, por el contrario, en este último año, 2026, han estado en aumento. Su departamento, el Cauca, tiene 16 masacres hasta mayo. Estas son cifras de la Defensoría del Pueblo. Y no sería bueno también hacer un reconocimiento de culpa de que esto, que fue una promesa del gobierno, no solamente no se concretó, sino que el país que se va a recibir es un país que ya está en una espiral de violencia muy complicado, incluso antes de las críticas que ustedes le hagan al presidente electo de la Espriella? Bueno, pero mi memoria que me recuerda es que la violencia no viene de este gobierno. Sobre todo los pueblos indígenas tuvimos una violencia sistemática de tiempos milenarios, donde quisieron aniquilarnos, desaparecernos, y que esta vez escucho los mismos discursos. Y si bien ha habido y ha persistido una violencia en este gobierno, no ha sido bajo esa decisión de un presidente donde ha dicho que va a acabar con todo. Incluso vio muchas posibilidades y que nos faltó muchísimo. Claro que sí, tenemos que reconocer, pero también tenemos que decir que muchas de las violencias se desescalan atendiendo el olvido estructural que ha tenido, por ejemplo, el departamento del Cauca. Ha sido muy difícil para el departamento del Cauca, porque no es solamente la seguridad combatiendo a la delincuencia, también la seguridad tiene que ver con la inversión social, y este presidente avanzó en esa inversión más importante del país, que nunca en la historia había tenido, que no se desescaló la violencia, sí, pero que nosotros, a través de las organizaciones, porque un gobierno no puede trabajar sobre la idea de un gobierno central, sino que debe coordinar con el pueblo, y nosotros caminamos con las organizaciones, y siempre ellos hicieron propuestas de cara al país. Lo que pasa es que se siguió agudizando la guerra, pero eso no quiere decir que esa guerra venga de este gobierno, porque fueron muchos gobiernos los que pasaron y que no avanzaron en esta gran apuesta que la ciudadanía del Cauca quiere, y es cómo trabajamos la convivencia, cómo trabajamos el desescalamiento de la guerra, y cómo avanzamos, y que esos esfuerzos están ahí, que tenemos que avanzar. Escuchan a la nueva representante a la Cámara, hoy senadora Aida Quilcue, quien estuvo en el boleto presidencial de Iván Cepeda. Sí, y quiero preguntarle, porque no habíamos tenido la oportunidad de hablar con usted después de las elecciones, por lo que está pasando dentro de la propia izquierda y dentro de la oposición. Las elecciones tampoco. Bueno, en las elecciones tampoco logramos comunicación, pero este puede ser un buen momento para revisar esa división que hay hoy en el mismo pacto histórico. Y hay algunas voces que se pronuncian y dicen que tal vez el error de Iván Cepeda fue la escogencia de su fórmula vicepresidencial, es decir, de usted, porque a lo mejor no podía garantizarle un
crecimiento en votos llamando a otros sectores. Hay un tuitero muy famoso del petrismo, físico impuro, que escribió ayer: opinión popular, con Daniel Quintero le hubiéramos ganado a Abelardo de la Espriella, pero malo hablar. ¿Usted qué opina? Bueno, yo eso que escuché, seguramente algunos lo habrán dicho, pero la votación me puede mostrar que nosotros en el marco del pacto histórico de esa fuerza política estuvimos juntos, incluso otras expresiones que es la Alianza por la Vida, y por eso tuvimos esa enorme votación. Así es de que yo quiero decirle al país, yo no le resté fue a los racistas, a los clasistas que me han agredido todos los días, y eso se llama la gente que aún no entiende que en Colombia existe una diversidad. Pero a quienes realmente reconocieron mi presencia, pero más allá de eso, hemos venido construyendo esa inclusión diversa. Puedo decir que esa votación también ha sido súper importante, porque tuvo que ver también la votación masiva del suroccidente colombiano. Así es de que yo creo que es bueno mirar cifras de la presencia de mi candidatura como vicepresidenta, pero también la presencia de Iván, que ha sido súper importante. Pero además, más allá de eso, es que hay mucha gente, o la mitad del país tiene la esperanza de que este país cambie. Sí, representante electa, actualmente usted se arrepiente de no haber hecho mucho más difusión y haber sido más protagonista en la campaña que perdió Iván Cepeda y el progresismo. No, no me arrepiento, porque hicimos un trabajo consciente, decidido, que entre otras quiero también aprovechar los mensajes para decirle a la gente que a toda hora quiere estigmatizarnos y han afirmado que es un voto fusil. Yo quiero rechazar esto de manera contundente. Fue un voto consciente, decidido, un voto bonito. Digo porque caminé el país con la gente, vi mucho cariño, mucho amor, mucho compromiso. Así es de que, pues decirle que nada, que no me arrepiento absolutamente de nada, porque a veces sentía y siento que si los medios de comunicación se vuelven imparciales, porque respetamos también la libertad de prensa, pero que a veces se parcializan con generar o agudizar más la situación de las propuestas, pues yo creo que eso no es bueno. Yo lo que hice fue conversar con la gente, no me escondí de nadie, Sí. Estuve siempre presente, estuve en las plazas públicas, así es de que bien, yo tuve una muy bonita experiencia y no me arrepiento absolutamente de nada. Eso está bien y lo entiendo, pero ¿no le parece que haber de alguna manera rechazado el debate con el candidato a la vicepresidencia de Abelardo de la Espriella fue un error? No, yo creo que no lo rechazamos. Primero, Iván dijo que iría él al debate, luego iría yo. Pero entonces, cuando ya Iván había aceptado, el de la Espriella dijo que iba con el vicepresidente. Entonces dijimos, pues así tampoco, porque hemos dicho es que cada uno iba y nosotros estábamos listos para el debate. Situación que no se dio. Ella es Aida Quilcue, candidata a la presidencia en la fórmula vicepresidencial, y a partir del próximo periodo legislativo será representante a la Cámara en la poderosa bancada de oposición del pacto histórico. Doña Aida, muchos éxitos y gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias, un abrazo